2, 1. Bueno, pues hola, Vero, yo soy Yeya Tapia y pues muchísimas gracias, Vero, por aceptar regalarme unos minutitos y contarme tu experiencia, tu contacto desafortunadamente con este virus que pues ahorita está acechando a todo, a nivel mundial, a todo el mundo. Y pues quisiera en primer lugar agradecerte y preguntarte cómo es que llega el virus a tu vida. Pues gracias por la oportunidad también de, pues, de expresarlo de ella, porque finalmente es algo que muchos no tenemos contacto o no tienen el contacto con él ni ningún familiar y siempre vamos como por la vida diciendo, yo no conozco a nadie que haya tenido el virus. Cuando te toca estar de este lado, pues cambia tu perspectiva completamente. Entonces, no solamente para con tu familia, sino hasta con la gente que te encuentras en la calle y que ves el que no se está cuidando y pues es muy preocupante. ¿Quién se enfermó de tu familia? Podremos platicar un poquito, bueno, ¿cómo inicia esto? ¿Hace cuántos días fue? El día de hoy estamos cumpliendo 41 días de que inició mi papá, fue el que inició con los síntomas. Este, pues es complicado saber de dónde vino o de dónde salió. La situación con mi papá es que mi papá trabaja en la central de abastos, él tiene una camioneta y hace mudanzas. Entonces él dejó de ir él dejó, bueno, más bien nunca dejó de ir a trabajar. Él siempre estuvo ahí presente desde que empezó la fase 1, la fase 2, o sea, nunca dejó de ir a trabajar. Desafortunadamente en la familia tenemos como una división entre los que creen y los que no creen. Los que no creían, pues obviamente le decían a mi papá, es que eso no es cierto, y mi papá, ok, o sea, pesaba un poco más la situación del no creo. Entonces, cuando nosotros le decíamos, no vayas, cuídate, o si vas a ir, ponte un cubrebocas, todo eso, él no quería hacer mucho caso porque no creía en el virus, no había tocado ver a nadie que se enfermara o nadie que supiera que tuviera el virus como para él cuidarse. Entonces, él deja de trabajar, por fin lo convencemos aproximadamente el día 13 de abril y para el día 17 de abril empieza con síntomas. Empezó con tos, poquita tos, que le raspara la garganta y malestar del cuerpo. O sea, yo hablé con él el día 18, un día después de que él empezó con estos síntomas, y él me dijo, nada más me raspa la garganta, o sea, tengo fluido nasal, días antes había llovido. Entonces, pues él asumía que estos síntomas era un resfriado y que pues no pasaba nada, que se estaba haciendo gárgaras, que ya se había tomado paracetamol, que sí, ya se había tomado un antigripal. Entonces, eso fue el día 18 de abril. El día 19 empieza con la fiebre durante el día. Mi hermana me habla y me dice, ¿qué hacemos? Y le dije, pues dale paracetamol. ¿Qué más tiene? No, pues nada más tiene el fluido nasal, el dolor de garganta y el dolor de cuerpo y la fiebre que tiene ahorita, ¿ok? Aún así, pues igual, la mitad decía, solamente es gripa y la otra mitad decíamos, no, hay que cuidarlo porque él viene de la central de abastos, o sea, él tiene un mayor foco rojo en el cual tendríamos que preocuparnos. Para el día 20, que fue el lunes, decidimos que había que llevarlo al médico, pero no queríamos llevarlo al ISSSTE o al IMSS, que es de los dos que tiene servicio médico por mis hermanos. Y se lleva un doctor particular y la doctora ha llevado, lo ve constantemente, si no lleva así como que su análisis clínico, sí lo ve constantemente. Y ella lo primero que hace es pedirle la prueba de COVID, al saber que de dónde trabajaba y los síntomas que tenía. Ahí fue donde pues aterrizamos el virus. Ujú. ¿Qué edad tiene tu papi y vamos, qué estado de salud? Bueno, dices que tiene un seguimiento con una doctora. A rasgos generales, ¿qué estado de salud general tiene tu papi antes de la enfermedad? O sea,
¿Qué edad y su, vamos, su estado anímico y de salud tiene él? Pues mira, anímico hasta ese momento él estaba muy enojado con nosotros porque él decía que lo habíamos resguardado sin ninguna justificación. Estaba enojado en ese momento. Cuando la doctora le dice que necesita una prueba de COVID, el estado de ánimo de mi papá se fue para abajo completamente. El sentir fue yo creo que un cruce entre miedo, realmente saber que posiblemente sí tenía el virus y la sensación de pues estar enojado con todo el mundo. Lleva un seguimiento porque mi papá tiene 74 años, a esta edad pues es hipertenso, no es diabético, pero es hipertenso, tiene problemas de ácido úrico, gastritis avanzada, úlcera gástrica, problemas de circulación, ya sabes, todo un cuadro de aproximadamente 10 medicamentos que toma normal diariamente para su control. Entonces, pues ante esta situación, pues nosotros no sabíamos qué había que pasar, te dicen en las noticias, en la tele, hay que tomar paracetamol, pero no te dicen, bueno, y todo lo que él toma, hay que quitarlo, no hay que quitarlo, cómo hay que hacerle, en lo que tenemos que buscar a dónde hacerle la prueba. Entonces, por medio de un amigo médico que nos apoyó, él nos dice, no, es que los medicamentos se los tiene que seguir tomando para que su cuerpo se pueda defender por él solo en lo que sabemos si es o no es, porque la prueba pues no te la hacen ni inmediatamente ni te entregan el estudio inmediato. Entonces pues fue una gran batalla entre buscar todos los medicamentos, porque a estas alturas pues no hay medicamentos en el IMSS ni en el ISSSTE y otros había que comprarlos para que él llevara un control al cuarto día de que había empezado con su sintomatología, que todo fuera normal y tratar de levantar su estado de ánimo porque cuando regresó de la clínica, bueno, del doctor particular que le dijera que necesitaba una prueba de COVID, ahí fue donde mi papá ya no se levantó. Aparte de los síntomas que él ya tenía, el estado de ánimo se fue para abajo completamente. O sea, ya no quería comer, no quería levantarse, no quería tomar medicamentos, o sea, ya era muy renuente, más aparte los síntomas empezaron a agraviarse cada vez más, hasta el día que le hacen la prueba, que fue el día 24 de abril, cuando le hacen la prueba, todavía se levantó, permitió que le hicieran la prueba en el domicilio y después de ese día 24 para el día 26 completamente cayó prácticamente casi inconsciente, ya no nos contestaba, ya nada más eran ruidos los que él hacía y pues lo alimentaban mis hermanas por medio de jeringas con Ensure para poderlo alimentar porque ya no quería comer y además de que decía que le dolía tanto su cuerpo que ni siquiera podía levantar la mano con una cuchara. Lo levantaban para ayudarlo a que estuviera sentado para comer, pero la mano no le funcionaba para poder alimentarse de lo débil que estaba. Y más aparte el estado de ánimo, pues era bastante complicado. Aparte de él, ¿alguien más se enfermó de ustedes? ¿Hubo ahí un contagio? ¿Cómo fue que se aislaron entre ustedes para que no se difundiera más el virus? Pues fue bastante complicado porque hasta ese día de la prueba, y como te comento, la mitad de la familia no creía, la mitad sí. Ya había, en la casa de mis papás viven 4 personas, mi papá, mi mamá, mi hermana la mayor, y mi hija. Y pues obviamente ya había ido mi hermana, mi otra hermana, mi hermano, 4 de mis sobrinos ya habían estado envueltas para tratar de ayudar a mi papá, que si a llevarlo al laboratorio, que si llevarlo a la placa, que si estar ahí con él, tratarle de darle ánimos. Ya era una historia como de 10 personas todas juntas que habían tenido contacto directo con mi papá. Afortunadamente, solamente mis 2 hermanas fueron las que dieron síntomas aproximadamente como al día número 8 que mi papá empezó con síntomas, empezó primero la mayor,
igual, sus síntomas fueron muy diferentes. Mi papá fue su oxigenación, lo que se fue para abajo, oxigenaba entre 70, 75. Mi hermana, bueno, él tenía el dolor de la garganta, poco de tos, la fiebre y el dolor del cuerpo. Y obviamente el dolor de la cabeza por la calentura. Mi hermana, la mayor, ella empieza con igual, como si fuera una gripa, tos, tos, dolor de garganta. Ella sí tenía un poco de dolor de pecho y ella lo que tenía era mucha diarrea, mucho dolor de estómago. O sea, las tres Mi personas. otra hermana, sí, las tres tuvieron los síntomas, que fueron las que estuvieron, pues mis dos hermanas que fueron las que estuvieron más en contacto con mi papá completamente, fueron las que dieron los síntomas, no en la misma proporción, cada una diferente y en diferente nivel, y el más agresivo fue el de mi papá. Todos los demás se convirtieron, diría el doctor, en asintomáticos, porque finalmente si tuvieron el contacto con mi papá, es imposible que no estén contagiados, pero no dieron síntomas. No dieron síntomas. Pues cabe mencionar que entre ellos todos son menores de 30 años, que son mis sobrinos, y pues sus cuerpos son completamente diferentes. Aquí la única que digamos estuvo muy bien vigilada, muy bien aislada fue mi mamá, porque inmediatamente a mi mamá la cambiaron de recámara. Ya mi mamá desde antes de que mi papá diera los síntomas siempre le decíamos que se tenía que cuidar ella, porque ella sí estaba en casa y, y ella tenía que usar cubrebocas. Entonces con ella se extremaron más precauciones para que no fuera a contagiarse, porque pues ya era la situación muy complicada con mi papá y con mis dos hermanas. Ahora imagínate que también mi mamá, pues hubiera sido muy difícil. Con las tres personas que se enferman, ¿se hacen tres tratamientos diferentes por las circunstancias de los síntomas o siguen el mismo curso? ¿Y cómo deciden qué tratamiento? Porque tengo entendido que tu papi, gracias a Dios, no fue al hospital, o sea, está en su casa con cuidado de sus hijas. Pues sí fueron tres tratamientos diferentes. Afortunadamente, el médico que nos estuvo apoyando, él tenía muchos cursos con COVID, estaba muy empapado de eso y pues fue el primero que yo corrí a buscarlo, a decirle que me ayudara. Ya teníamos la respuesta, ya sabíamos que era positivo. Ahora, ¿qué teníamos que hacer? Porque no sabíamos, o sea, decíamos, ok, ¿cuál es la diferencia entre saber y no saber si es positivo o no? La doctora particular nos decía, es que yo no le puedo demandar ningún tratamiento porque no sé si él tiene bronquitis, neumonía o tiene COVID. Entonces, pues teníamos que atacarlo conforme era. Entonces, ya que teníamos la respuesta, entonces el doctor, pues igual hizo su revisión de medicamentos de cuáles tomaba a mi papá, se ajustaron los horarios de sus mismos medicamentos, confirmar que mi papá, su control de medicamentos de la hipertensión fuera muy exacto para que los anticoagulantes que ya tomaba mi papá llevaran un control. Luego sí le mandó acitromicina, pero mi papá no la toleró. Mi papá tenía como mucho problema con la úlcera gástrica, entonces no toleró la acitromicina más que 2 tomas y tuvimos que suspenderla porque los dolores que tenía en el estómago eran terribles. Entonces, pues nos la vivimos sin antibiótico con mi papá. Simplemente fue paracetamol. Le mandaron un medicamento entiendo que es para parásitos, pero muy agresivo, que era una toma cada 6 días nada más. Él tomó en todo este tiempo solamente 3 tomas y nada más. O sea, fue lo único. Los dos medicamentos y el paracetamol para cuando tuviera fiebre, lo que estuvo tomando él. Con mi hermana la mayor, ella, pues sí alcanzó a ir a módulo COVID del IMSS, que está muy cerca de la casa, y a ella le mandaron, igual, paracetamol, le mandaron un medicamento para el estómago igual, así como para desparasitar, pero igual fue muy agresivo para su estómago de ella. Y pues muchos líquidos con ella, muchos líquidos y llevar un control exacto de su hipertensión.
Con mi otra hermana fue una cuestión muy curiosa porque ella es muy creyente de todos los medicamentos naturistas, de todo lo que pueda haber que te puedas tomar y que te pueda ayudar como suplemento. Entonces ella simplemente cuando tenía calentura, ella no fue a ningún médico, ella igual fue apoyo con un médico que ella tenía conocido, el que le dijera cómo se sentía y que le mandara, digamos, tómate esto, tómate lo otro. O sea, con ella fue igual de base el paracetamol y pues todos sus medicamentos que ella toma normal. Y extra, pues ella sí subió dosis, pero de su tratamiento naturista, cosas para subir las defensas, para subir el sistema inmunológico, algo que sí nos recomendaron muchísimo para los tres, para todos los que pudieran y que no nos hacía daño, era tomar ampolletas de pulmonarón que te ayudan a fortalecer los bronquios. Fue lo único que digamos que fue en el caso de los tres, pero cada uno tuvo diferente proceso porque sus síntomas eran completamente diferentes. Y bueno, en tu caso, y supongo que es un sentir común entre varios, entre todo este proceso, ¿cómo te sentías? ¿Qué sentías esa parte de que tu papá estuviera enfermo y tus hermanas? Híjole, es bien difícil. A mí me atacó una situación muy difícil porque pues yo estuve enferma en diciembre y para febrero apenas empezaba yo a ir a trabajar, tenía yo las defensas muy bajas y cuando todo esto empieza, lo de la pandemia, yo dije, no, pues mejor me quedo en mi casa y voy a trabajar poco a poco. Así es que cuando declaran la fase 2 por ahí del veintitantos de marzo, no, pues yo dije, no, ya no voy a ir a trabajar, me voy a cuidar porque no tengo servicio médico. O sea, yo soy alguien de las que no tiene servicio médico y decía yo, ¿a dónde voy a correr? Entonces era complicada esa parte. Y el hecho de cuando mi papá empezó, pues rezas pensando, no solamente es gripa, no solamente es tos, pero cuando ya los síntomas van incrementándose, cuando hay una prueba y cuando hay un resultado, pues la verdad es que los primeros días me quise hacerla fuerte, o sea, yo era el contacto con el médico, así es que yo tenía que ser fuerte para poder decirle al médico, tiene esto, tiene el otro, o sea, ser la interlocutora entre el médico y mis hermanas para que ellas no se estresaran entre tantas cosas. Así es que yo tenía que ser la parte, digamos, fuerte. Cuando mi hermana la mayor empieza con los síntomas, ella se hermetizó muchísimo. Ella, tenemos un grupo de hermanos de WhatsApp y ella nunca contestaba. Ella le decíamos, ¿cómo te sientes? Y ella simplemente decía, mi papá está así, 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 así. Y decíamos, pero tú cómo te sientes? Entonces ella era muy hermética y a mí me angustiaba muchísimo no saber cómo estaba ella, si yo sabía que ella tenía los síntomas por mi mamá, por mi hermana y trataba yo de mandarle mensaje a ella independiente y ella me decía, estoy bien, estoy bien, estoy bien. Y mi otra hermana me decía, no es cierto. Entonces, para mí fue muy, muy complicado batallar con esta situación y la verdad es que yo lloraba muchísimo porque yo no podía ni verlos ni ayudarlos. Entonces, para mí era un choque tremendo entre voy a ir a ayudarlos, como quiera que sea, como lo cueste lo que me cueste, tengo que ver por mi papá, por mi mamá, por mis hermanas, pero al mismo tiempo el jalón que siempre me hace mi hija de decirme, no tienes un servicio médico, ¿qué vamos a hacer si tú te enfermas, si tú vienes saliendo o todavía ni sales de una enfermedad? Y vienes a meterte aquí donde no sabemos cómo te vaya a atacar. O sea, no, allá quédate. Entonces, para mí era muy difícil. Fue muy difícil todo este proceso entre mi papá, entre mis hermanas, entre que hubo noches en las que me llamaban llorando y me decían, es que, ¿qué vamos a hacer? Mi papá no está reaccionando, tal vez mi papá no despierte mañana. O sea, y era muy difícil para mí pensar el que a lo mejor sí es cierto, mi papá no despertara mañana y yo no había podido ir ni siquiera a ayudarlos, ni a verlo, ni nada. Y fue muy difícil para mí esa situación. Y ahora, ¿cómo está tu papi y tus hermanas?
Pues han salido, gracias a Dios, adelante. Los tiempos fueron muy difíciles, muy diferentes. Mi hermana, la mayor, yo creo que le duró unos 8 días, entre 8 y 10 días sus síntomas. Y después así, a ella sí, literal, un día despertó y dijo, ay, no me siento mal, ya me siento bien. Y pues siguió adelante con los cuidados de mi papá. La otra, pues ella siempre fue muy macha, ella dijo, no, yo se me ha de quitar con mis tés y con lo que tomaba, entonces de ella casi fue un poco imperceptible. Este, y de mi papá fue un proceso muy largo, de mi papá prácticamente hasta el día 25, después de que inició, fue cuando mi papá empezó poco a poco a abrir los ojos, a moverse, a estabilizarse todo su presión arterial, sus signos, o sea, todo. Y digamos que ya fue concentrarnos todos en lo que, cómo sacar adelante a mi papá, porque tenía esos mismos 25 días casi sin comer, sin tomar agua, porque no podíamos, no se dejaba, había un rechazo porque le dieran el medicamento. Entonces, entre lo que cabe, no es que estuviera tan inconsciente, sí estaba algo consciente que no permitía que le dieran los medicamentos, entonces, ni de comer, entonces, pues a lo poco que podían, pues se le alimentaba. Entonces, había ahora que levantarlo completamente dándole agua, alimento, entonces poco a poco ha sido un proceso bastante largo. Yo creo que cuando llegamos al día número 30, de verdad que decíamos, son 30 días, es increíble que ya pasaron y que sigamos pues batallando con esta situación porque pues te vas con la idea de que son 14 días, pero bueno, al menos con mi papá llevamos 40 y aún no terminamos. O sea, la situación con mi papá es que si ya está bien de sus signos vitales y tiene oxígeno, porque algo que nosotros le pudimos apoyar fue con oxígeno para que saliera adelante con su oxigenación. No hemos podido retirar el oxígeno porque en el momento en que mi papá se va al baño o se baña y que hay que retirarlo, su oxigenación se va para abajo 87, que no debería de ser algo, pero finalmente el médico nos explica que al día de hoy está completamente desconocido qué es lo que pasa en tu cuerpo después de que el virus te ataca y qué secuelas te puede dejar. Entonces desconocemos si mi papá tenga una situación en sus pulmones que no le permita oxigenar como debe de ser. Entonces, pues ese, digamos, es el proceso que ahorita tenemos. Todo lo demás, pues ya se para, ya come. Algo que le costó mucho trabajo fue hablar, porque él decía que sentía como llagas en la garganta de lo mal que había estado su garganta, porque no podía hablar para nada. Y la resequedad, porque no tomaba tampoco ningún tipo de líquido casi. Entonces, pues es lento, todavía no terminamos. Ahorita lo que sigue, pues es que podamos llevarlo con un especialista, que lo vean, ya lo vean directamente cuerpo a cuerpo, un médico, y que lo pueda revisar, hacerle todos los análisis correspondientes, pues para ver qué proceso sigue y pues esperemos que no, pero qué situación haya podido generar en su cuerpo el virus. Ok, pues muchísimas gracias, Vero, por platicarnos y compartir esta experiencia. Deseo de todo corazón que tu papi se recupere, que ya en unos próximos meses podamos pues verlo, visitarlo y seguir con los planes que hay para este año en tu familia. Y muchísimas gracias. Bueno, pues nos vemos. Espero que les haya gustado esta entrevista. ¿Algo más que quieras agregar, Vero? Pues quiero pedirles de la manera más atenta eh, que por favor se queden en su casa, que se cuiden. O sea, a veces es increíble tener que decir esto, pero por favor que se cuiden. O sea, nunca saben quién está a su lado y quién puede ser un asintomático y que los pueda contagiar. Entonces, más vale cuidarse, extremar precauciones, ser exagerados, pero cuidarse porque vivir esta situación, la verdad es que no se la deseo a nadie. Fue algo muy horrible, es una prueba tremenda para toda la familia y
Y es muy triste cuando esa persona pierde la batalla, porque también me ha tocado vivir con amigos cercanos que pierden la batalla, alguno de sus familiares, y yo creo que nadie quiere vivir eso, entonces cuidarse es lo mejor. Y eso sería todo, Bella. Muchas gracias. Muchas gracias. Bye.